Cuando uno lee la carta a los Efesios, la carta a los Efesios hace énfasis, hermano, en el cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando uno lee la carta a los Efesios, habla de el cuerpo. Cuando uno lee la carta a los Colosenses, está hablando de la cabeza, de la cabeza. Y si usted se mira a sí mismo, usted va a ver que tiene la cabecita y el resto del cuerpo. La cabeza piensa y dirige todo el cuerpo, pero son las manos las que toman los objetos, son los pies los que caminan, pero bajo las órdenes de la cabeza. Esto es importante que lo comprenda usted para que también esta mañana podamos tener una mayor comprensión de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, estando en la cárcel, en medio de muchas aflicciones, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y para que podamos comprender bien este verso, le voy a mostrar algo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en la carne, Él ofreció su propia vida para salvación. Para salvación. Fue Él y murió en la cruz. Bajo padecimientos terribles, pero al margen de eso, el desamparo del Padre y la ira de Dios sobre Él. Y en Él la salvación fue plena. Fue plena, completa. Él compró nuestra salvación, completa. No faltó absolutamente nada. ¿Por qué le digo esto? Para que no vaya a comprender mal, como que aquí dijera que faltaron aflicciones para nuestra redención. No faltó nada. La salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo está completo, absolutamente completo. Pero quiero que piensen lo siguiente. Jesús muere, es sepultado y al tercer día Él resucita de entre los muertos y se presenta al Padre, donde está en este minuto, donde está ahora, con el Padre. Pero es necesario ahora anunciar el Evangelio. Ahora es necesario anunciar de que Él murió y que en la sangre de Cristo hay salvación y remisión de pecado, que hay perdón, hermano, y hay que anunciarlo por toda la tierra. Jesús podría haber venido, por decirlo así, hermano, y Él haberlo hecho, y estarlo haciendo hasta el día de hoy. Pero recuerde que yo le dije que Jesús es la cabeza, ¿verdad? Y la iglesia es el cuerpo. Y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo lo hace Él? Por medio del cuerpo, hermano. Siendo Él la mente, siendo Él la cabeza. Ahora, Él anuncia la palabra por medio de los escogidos, por medio de la iglesia, por medio de aquellos que creen. Por lo tanto, el Espíritu de Dios vino, entró en Pablo, el Espíritu de Dios vino, entró en Pablo e hizo a Pablo parte de su cuerpo. Ahora Pablo es parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo inicia la predicación. Ahora, ¿qué le trae la predicación del Evangelio? Desprecio, angustias, cárcel. El mismo nos habla en la palabra del Señor todo lo que padeció por causa del Evangelio. Pero él entiende
que si le está ocurriendo eso es porque el Espíritu Santo de Dios está en él. Entonces él dice, me gozo de esto. Me gozo de esto, de que Jesús haya entrado en mí para anunciar su palabra. Por lo tanto, la persecución que hay en contra de mí no es contra Pablo, sino que es contra Jesús. Por lo tanto, todas las aflicciones por causa del evangelio que está sufriendo Pablo son sufrimientos de Cristo. Él los está sufriendo en Pablo. Le voy a explicar más, hermano. Imagínense su cabeza. Si alguien golpea su mano derecha, mírese la mano derecha, y viene alguien y se la golpea. ¿Acaso no es golpeada la cabeza? ¿Acaso no sufre la cabeza el golpe? Y esto está en la palabra del Señor, porque cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y Saulo va a la ciudad de Damasco detrás de la iglesia, se le aparece el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Sino que le dice, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. El cuerpo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y por eso le dice, ¿por qué me persigues? A esto responde Saulo de Tarso, le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por lo tanto, el que abofeteaba a Pablo, el que escupía a Pablo, era a Jesús a quien se lo hacía. Y creo que es una misericordia extraordinaria, hermano, entender que nosotros hemos sido escogidos por Dios para anunciar las virtudes del Evangelio. Y si hemos de padecer por predicar la palabra del Señor, tendremos que entender que ese castigo no es para nosotros, sino que es para el que está en nosotros, que es Cristo el Señor. Y saber que estamos sufriendo, porque Él está en nosotros, debería llenarnos de gozo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Este es un sacrificio por el ministerio, hermanos, que es la iglesia. Y Jesús, hermano, no es un mero espectador que está viendo cómo ustedes lo persiguen y todo. Hermano, Él está en usted. Si alguna vez usted habló del Señor y alguien lo insultó, si alguna vez usted habló del Señor y a alguien le faltó el respeto, no se lo faltó a usted, hermano, se lo faltó al Señor. Y Jesús lo sufrió. El Señor lo sufrió. Cristo sufre a la par de su cuerpo, que es perseguido. Usted encuentra esto en Hechos capítulo 9, verso 4. Y Pablo, hermano, no se considera digno de sufrir por la causa de Cristo y esto le causa gozo, que lo haga partícipe de este ministerio, que es este ministerio. Filipenses, capítulo 1, verso 29 y verso 30 dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, hermano, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Mas a vosotros es concedido, a vosotros es concedido, es una bendición. Si hay algo que te hace rico, hermano, si hay algo que te hace rico, es padecer por la causa de Cristo. Porque un día tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces recibirás un galardón. Un galardón. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 14 y 15. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dichosos, bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. También podemos leer, hermano, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12, hermano. Dice, bienaventurados significa una persona dichosa en extremo. Una persona dichosa en extremo. Y dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en esta situación que está Pablo sufriendo por el evangelio, hermano, está en la cárcel, lo dejaron abandonado, injustamente está encarcelado, pero por el evangelio. ¿Y qué dice él? Me gozo en lo que padezco. ¿Por qué? Porque él sabe lo que le aguarda. Él sabe lo que le aguarda. A eso se refiere la palabra del Señor. Hermano, y si usted se fija, ¿qué evangelio nos predicaron? Un evangelio en el cual íbamos a vivir multimillonarios, con autos, con casas, como magnates, íbamos a tener de todo. Sin embargo, si usted ve la verdad del evangelio, el gozo del evangelio está en padecer por la causa del evangelio. ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo. Porque somos parte de su cuerpo y Él es la cabeza. Por lo tanto, cuando alguien lo golpea a usted, a Cristo golpea, hermano. Y el apóstol Pablo no se refiere, hermano, a los padecimientos comunes de este mundo. Por ejemplo, el hecho de estar enfermo, de tener problemas de cesantía, que son problemas universales, lo tienen los impíos y lo tienen los creyentes. No se refiere a eso. Lo que se refiere aquí es a sufrir por la causa del evangelio. Por su nombre, hermano. ¿Y por qué hago énfasis en esta hora, en esto, hermano? Porque vamos a salir de este aislamiento. En algún momento vamos a salir al mundo y vamos a tener que dar testimonio, hermano, de la verdad. Vamos a tener que dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el mundo te va a rechazar. El mundo te va a insultar. El mundo va a querer hacerte daño. Pero hay una cosa extraordinaria, hermano. Cuando eso acontezca, si el Espíritu de Dios está en usted, usted va a tener gozo en el Espíritu Santo, como lo tenía Pablo. Como lo tenía Pablo. Porque él dice, de la cual fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Me llamaron para esto. Es una misericordia. No la buscamos nosotros, hermano. Es una misericordia de parte de Dios. Y dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La predicación, hermano, debe hacerse conforme a las Escrituras y no para agradar a las personas ni al mundo, sino debe predicarse para agradar a Dios. ¿Qué consecuencia le trajo a Pablo agradar a Dios? La cárcel, hermano. El desprecio. Él pertenecía a los príncipes del pueblo de Israel. Él estaba en el Sanedrín, hermano. Más fue expulsado de la institución religiosa por la verdad. Por la verdad. Hermano, nosotros debemos predicar la verdad de Cristo. El mundo tiene que conocer a Cristo de verdad. Porque lo que perfecciona a los hombres es el verdadero conocimiento, el verdadero evangelio. Esto hermano, cuando uno predica a Cristo,
Uno está tratando de que la persona reciba el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo obre en la persona para hacerlo conforme a la imagen de Cristo, para hacerlo como Él es. Pero si usted enseña a un Cristo falso, usted va a tener a un creyente falso. Es como que yo le pida a usted que me haga un camión y le pase un plano de una lavadora. Cuando termine va a estar la lavadora impecable, pero yo no le pedí eso. Lo que pasa es que le di malo el plano. Así también nosotros debemos predicar a Cristo, pero al verdadero. Y la única manera de predicar a Cristo, el verdadero evangelio, es por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Y para eso debemos hacerlo, como dice su palabra, cumplidamente. Y en esto debemos guardarnos incluso de las formas. Muchos dicen, no, sirve a Dios, adora a Dios, como quieran, porque lo importante es el corazón. No, hermano. Para eso están las Escrituras. Para eso está la palabra de Dios. Y nosotros debemos ceñirnos a las Escrituras y no al buen sentimiento, y no a que lo hago de corazón. No, hermano, para eso está la palabra del Señor. Para eso está la palabra del Señor. Ahora, le vuelvo a insistir, hermano, esto le va a traer muchas dificultades con su familia. Esto le va a traer dificultades con sus hermanos. Es más, eventualmente, cuando salgamos de este encierro, a causa de las leyes que van a regir nuestro país, nosotros nos vamos a constituir en enemigos de esta sociedad. Y se lo quiero repetir, hermano, nos vamos a constituir en enemigos de esta sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad en la que vivimos está legalizando el pecado, está legalizando la maldad. Y cuando nosotros hablemos, ellos se sentirán ofendidos y es probable que nos quieran arrastrar a tribunales e incluso encarcelarlos. Pero recuerda lo que dijo el apóstol Pablo estando en Roma, en la cárcel. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado porque quedó desamparado, hermano. Y él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero luego agrega, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y quiero decirlo cuando dice que estuvo a mi lado, no significa que estaba a su lado izquierdo, a su lado derecho, estaba dentro de él. Estaba dentro de él. Por lo tanto, lo que estaba sufriendo Pablo, también lo estaba sufriendo Cristo. Nosotros no tenemos fuerza, más Cristo venció al mundo, al demonio y a la carne. Y Él es el que te dará fuerzas, hermano. Por lo tanto, no tenga temor el día de mañana. No tenga temor. El Señor te dará fuerzas. Esto ni siquiera depende de que yo diga, ya voy a prepararme para que cuando se ocurra, voy a soportar los padecimientos. No, hermano. La gloria es del Señor. La gloria es de Él. Así que no tengas temor el día de mañana de lo que te vaya a acontecer. El Señor estará, como dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahora, el apóstol dice, la palabra de Dios, y luego agrega, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Y nos habla de un misterio, hermano. Nos habla de un misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, y otra vez, de este misterio entre los gentiles, un misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio, hermano? A continuación lo dice, Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Los gentiles, que en otro tiempo éramos malditos, hermano.
alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero había un misterio que no fue revelado en la antigüedad. ¿Y cuál era? Que Dios iba a habitar en nosotros. Sí, hermano, aquí dentro de este cuerpo. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y la palabra dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, ¿cómo opera dentro de nosotros, hermano? Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7, dice, más hablamos sabiduría de Dios, escuche bien, en misterio. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ellos nunca entendieron que Jesús era el Rey de la gloria, hermano. No importa que limpió leproso, no le importa que le haya hecho ojos a un hombre que no los tenía, no importó que él diera vista a los ciegos, no importó que él resucitara a los muertos, no lo conocieron. Porque la única manera de conocer a Cristo es por medio del Espíritu Santo. Y por eso también él enseña, debéis nacer de nuevo, recibir el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Ahora, hermano, ¿cómo opera el Espíritu de Dios en nosotros? Y la palabra lo explica, hermano. Mire, yo tengo un espíritu dentro de mí. Y cada uno de nosotros, cada ser humano tiene un espíritu dentro de él. Ahora usted me está mirando y la verdad usted no sabe lo que yo estoy pensando. Por más que me mire, usted no puede meterse dentro de mí para saber qué estoy pensando. Es más, usted me puede mirar y usted no sabe si yo en este minuto estoy nervioso o no. Usted no sabe si yo tengo calor o frío. En este minuto estoy pensando muchas cosas, hermano, y usted no las conoce. Pero ¿sabe quién las conoce? Mi espíritu que está aquí adentro. Mi espíritu conoce todo lo mío. La palabra del Señor dice, ¿quién de los hombres, esto está en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 11, dice, pero ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu que está dentro de mí, ese me conoce, ese soy yo. Ese sabe si en este momento tengo calor, tengo frío, que estoy pensando que voy a hacer mañana. Él no más, nadie más lo sabe, ni siquiera mi esposa que podría estar aquí a mi lado, o mis hijos, no, yo no más. Porque así opera el espíritu del hombre en el hombre. Y dice la palabra del Señor, así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Escuche bien, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, si yo le estoy predicando esto en esta hora, no es porque a mí se me haya ocurrido, sino que el Espíritu de Dios que está en mí se lo está hablando a usted. Y por medio del Espíritu Santo que está en mí, hermano, yo puedo conocer lo que Cristo piensa. Puedes conocer a Cristo en su intimidad. Y esto es tan glorioso, hermano, porque en el verso 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Imagínense, si usted se pudiera meter dentro de mí, sabría todas mis cosas, pero no puede. Pero el Espíritu de Dios vino y se metió en usted. Por lo tanto, si hay alguien que te conoce, hermano, es Dios. Conoce hasta tus malos pensamientos. Conoce la peor de tus barbaridades. Por lo tanto, con qué humildad deberías andar delante de Él. Pero no tan solo Él te conoce, sino que Él quiere que tú lo conozcas. Y cuando eso ocurre, te das cuenta cuán glorioso es Cristo y cuán poca cosa eres tú. Cuán grande es Dios y cuán insignificante soy yo. Y en la medida que ese conocimiento de Dios va creciendo en mí, Él es más grande y yo más insignificante. Por lo tanto, si el día de mañana recibo una bofetada por causa del Evangelio, me gozo porque este miserable tiene la capacidad, gracias al Espíritu Santo, la honra de sufrir por alguien tan grande como es Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y dice la palabra del Señor, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Luego la palabra del Señor dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo en vosotros, Cristo en nosotros. Hermano, ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces, hermano? Más de Jesús quiero aprender, más de Jesús quiero aprender, dice una alabanza. Y solamente puede ser por medio del Espíritu Santo. Y luego Pablo dice, ¿a quién anunciamos amonestando? Escuche bien, dice, ¿a quién anunciamos amonestando? Amonestar, hermano, es corregir severamente un error. Es corregir severamente un error para que la persona no siga cometiéndolo. Por lo tanto, si yo conozco al Señor, es mi obligación, como dice aquí, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, es decir, que conozcas a Cristo en plena perfección. En plena perfección. No habla de una conducta moral intachable, como predican algunos, presentarse perfecto, santo y perfecto, porque eso jamás va a ser posible. Solamente la sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Pero el conocimiento que tienes que tener acerca de Él tiene que ser perfecto. Y para que sea perfecto, tiene que ser por medio de la Escritura, por revelación del Espíritu Santo. De su excelsa presencia, hermano. De su excelsa presencia. Hermano, debemos esforzarnos porque los hombres reciben el perfecto conocimiento de la persona de Cristo. Por lo tanto, cuando predicas un evangelio en que el Señor da casas, da autos y da bienes materiales, estás presentando a un Cristo que no es el de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, para librarte de una eternidad en el infierno, para tener de ti misericordia y presentarte al Padre lavado y redimido por su sangre. Vamos a salir al mundo, hermano. Nos vamos a encontrar con una cantidad de impíos ya, pero en extremo, más encima, justificado por sus propias leyes. Homosexualidad, matrimonio gay, aborto, eutanasia, adopción homoparental, toda la basura de la ideología de género, es enseñanza diabólica y vas a tener que hablarles de Cristo. Y aquí dice, amonestando, o sea, corrigiendo con severidad el error a todo hombre,
para mostrarle a Cristo, porque es a Cristo a quien tenemos que parecernos y ser conformados a su imagen. ¿Y qué dice el apóstol al respecto? Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y cuando habla de la expresión luchando, hermano, significa agonizando, es decir, a muerte. Defender el evangelio, a muerte. Hacer el mejor esfuerzo por presentar la perfecta imagen de Cristo. ¿Y por qué lo conoces? Porque está dentro de ti. Y cuando hay claridad con respecto a la grandeza de Jesús, hermano, entonces te miras a ti mismo. Y aunque tengas una conducta moral intachable, aunque seas una persona conforme a la sociedad digna quizás de ser honrada, tú sabes que eres un miserable pecador. Tú sabes, porque la luz está en ti. Por lo tanto, si vinieren aflicciones a causa del Evangelio, te sentirás lleno de gozo, lleno de gozo. Ahora me gozo en lo que padezco, dice el Pablo. Me gozo en lo que padezco. ¿Quién soy yo para que Jesús entre en mí, para ministrar el Evangelio? Y todas las bofetadas, todos los insultos que Él recibe, los reciba yo. ¡Qué honra! ¡Qué honra! Sin embargo, nos predicaron un Evangelio que Dios quiere que vivamos como magnates. Y veamos a su apóstol, como en la predicación del jueves, hermano, en una celda, anciano, enfermo. ¿Qué le sirvió sufrir tanta afrenta? Hermano, tenía la espalda llena de cicatrices, porque fue azotado con vara y también con correa, hermano. Por lo tanto, su espalda tenía las cicatrices y él con qué gozo dijo, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Porque, hermano, si ningún hombre hubiera predicado el Evangelio y lo hubiera predicado Cristo, lo habríamos hecho pedazos. Pero somos su cuerpo, somos su cuerpo. Cuando lo vemos avanzar con la cruz hacia el Calvario, cuando lo vemos que va desnudo hacia el lugar para ser crucificado, nos estremecemos, hermano. Pero ahora viene una labor ministerial, anunciar que en Cristo hay salvación y remisión de pecados. Y vamos a sufrir a causa de esta predicación. Y ojalá en esta hora ames tanto a Jesús y tengas tan clara la gloriosa imagen de nuestro Señor que te sientas honrado de sufrir por la causa del Señor. Y el Señor, recuerda, siempre estará contigo para darte fuerzas. Te podrán hacer caer, mas Él te pondrá en pie. 1, 2, 3, porque Él está en tu cuerpo. Porque la gloria es para Él. Porque la gloria es para Él. Y ojalá en la iglesia del Señor sea exaltado su nombre. Y cuando hablo de la iglesia, hermano, hablo de personas. No hablo de denominaciones, no hablo de instituciones, no hablo de corporaciones ni organizaciones. Estoy hablando de personas, de individuos, que cada uno es un miembro de este cuerpo bendito que es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo, que es la iglesia, está sufriendo los azotes del ministerio. Y lo vemos en Pablo, hermano. Es la imagen más clara de la iglesia del Señor. Este apóstol que sufrió todo esto, esta desaveniencia, todas estas cosas tan terribles, hermano. Pero cuando ya está aparentemente tan arruinado por la persecución y la cárcel, él se pone en pie y dice, he peleado la buena batalla. ¡Qué satisfacción, hermano! He acabado la carrera. Él era rico,
perdió toda su riqueza, perdió su familia, hermano, perdió su puesto en el Sanedrín como príncipe del pueblo de Israel. Ahora está en una cárcel en Roma esperando que venga el verdugo para cortar su cabeza. Pero el Señor estaba con él. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiera Dios en esta mañana llenarte el corazón de amor por Cristo, por su evangelio y por su imagen maravillosa y extraordinaria. Que puedas servir a Dios con todo tu corazón, porque sepa que cuando salgamos de esto, muchos como decimos, se echarán para atrás. Muchos abandonarán el evangelio. Pero Dios quiere que tú tengas el Espíritu Santo y seas parte de este cuerpo y no te decepciones el día de mañana, sino por el contrario, tengas la satisfacción como Pedro y Juan cuando fueron al templo de la hermosa, hermano, sanaron a un cojo y los azotaron, bien azotados. Y cuando salieron, hermano, imagínense, todo hecho tira y sangrando sus espaldas, fueron corriendo a los hermanos felices porque no se creían dignos de sufrir por la causa del evangelio. Y a ti te ha sido dado, no tan solo que creas, sino que padezcas por el evangelio, para que en ese día, cuando llegues al tribunal de Cristo, van a haber palmadas de aplauso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga, hermano. Y ahora vamos a dar gracias y vamos a pedir la bendición. Quisiera recordarle a los hermanos que no hay escuela dominical para los niños. A ellos se les avisó por WhatsApp, pero un aviso general. No hay escuela dominical esta tarde para los niños, sino hasta la próxima semana. Nos vemos el martes en la reunión a las 20 horas, Dios mediante, para seguir hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Algún aviso? ¿Aviso? Tenía uno, pero no importa. Ya, mis hermanos, ahora incline su cabecita, vamos a pedir al Señor la bendición. Eterno Dios y buen Padre amado, cuántas gracias le damos en esta hora y le rogamos, Señor, que el Espíritu que estuvo en Pablo esté en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Señor, que seamos parte de este cuerpo, Señor, que si bien es cierto, hemos de padecer tribulación y aflicción a causa del nombre, pero no hay nada más glorioso que sufrir a causa del nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no tan solo que creamos, sino que padezcamos por la causa del Señor. Pero, Señor, que podamos contemplar su hermosura, podamos contemplar su gran misericordia, su grandeza majestuosa, Señor, para comprender que vale la pena. Claro que vale la pena, Señor, sufrir por la causa de su nombre. Ayúdenos por misericordia a no flaquear. Por misericordia, Señor, no nos deje de lado, Señor, sino que como a Pablo le dio fuerzas, así también a nosotros, Señor. La carne es débil, Señor. Nuestra carne no quisiera padecer nada, Señor, ni siquiera lo piensa. Pero si a usted le ha placido, Señor, le rogamos que usted tome dominio de nosotros, Señor, y esté siempre a nuestro lado para darnos fuerzas y colocarnos en pie para aquel día maravilloso poder presentarle, Señor, nuestro servicio, que es para la gloria suya. Ahora le rogamos por sus hijos enfermos, Señor, haga con ellos misericordia. Le damos gracias por todos los que ya han recuperado su salud, Señor. Muchas gracias. Y le pedimos que nos guarde en estos días, guarde a nuestra nación en paz, Señor, con quietud nada acontezca, y especialmente guarde a todo su pueblo. Le rogamos ahora nos bendiga, misericordia que le rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.